Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Vanilla Gift Card, Heart and Lung Institute del Bayamón Medical Center, Juana Díaz Coop y Vega Coop. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. Pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenas tardes, Puerto Rico. Soy Carmen Enit Acevedo. Donde quiera que haya un puertorriqueño que hace patria puertorriqueña, gracias por estar. Buenas tardes, buenas noches y buenos días en algunos casos. Estamos con un día súper agitado. Todo lo que está pasando en el país y nosotros queremos comentarlo todo, pero de entrada les digo que prometí una entrevista que le hiciéramos esta mañana al ingeniero Tomás Torres Placa, único voto disidente en la Autoridad de Energía Eléctrica en la Junta para atender todo lo que tenga que ver con el contrato de la generación, que hasta el momento no se ha firmado, pero que está aprobado. Esa entrevista es de unos 30 minutos, es importantísima, sobre todo en lo que vamos a discutir más tarde, después de la entrevista, que tiene que ver con lo que está pasando ahora mismo en la legislatura de Puerto Rico, que José Bernardo Márquez solicitó una investigación, sobre todo documentos directamente a las alianzas público-privadas, porque trató de hacerlo en la Cámara de Representantes y hubo objeción. Pero tienen que escuchar esta entrevista, sobre todo en el contexto de lo que está pasando hoy, que la semana que viene llega a Puerto Rico Jennifer Granholm, la secretaria de Energía de Estados Unidos, a hablar con la gente, a reunirse con las comunidades con relación al desarrollo y renovación, rehabilitación de la red eléctrica, lo que no hizo el gobierno de Puerto Rico. Vamos a escuchar al Torres Placa, gracias a todos los que están. Prometido que mañana por la mañana tenemos un análisis completo del primer día de juicio, sobre todo del primer día de testimonio de Anthony Maceira Sayas. Mañana por la mañana a las 8, de lo único que vamos a hablar es de eso, porque ahora sí que Anthony Maceira contestó. Parece que el fiscal Michael Lang me estaba escuchando esta mañana. Alguien le dijo, hazle la pregunta. Pues sí, se reunió con el entonces gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares, y esto se pone más interesante. Ahora tenemos otro cuadro. ¿Qué fue lo que pasó en el verano del 19 cuando el gobernador de Puerto Rico decidió renunciar el 11 de julio del 2019? Vamos a hablar de todo eso, pero antes vamos a escuchar a Torres Placa y vamos a hablar, cuando regresemos de la entrevista, sobre nuestro análisis, sobre lo que está ocurriendo en ese renglón del contrato que enajenaría los bienes más importantes del país, desarrollado por 5 o 6 generaciones alrededor de la Autoridad de Energía Eléctrica. Puerto Rico y el mundo, soy Carmen Enit Acevedo y esta tarde vamos a tener con nosotros al ingeniero Torres Placa, ingeniero que es precisamente el representante del interés público en la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica. Ingeniero Torres Placa, buenos días. Muy buenos días, Carmen, y muy buenos días a todos los consumidores y radioescuchas y a todo Puerto Rico en la mañana de hoy. Estamos en buenos días, pero esta es una entrevista que vamos a reproducir esta tarde en nuestro programa.
Ingeniero, yo obviamente quiero hablar con usted, sabemos que tiene sus limitaciones con relación a hablar del contrato que se ha anunciado como un contrato para establecer una alianza público-privada, privatización del proyecto Generación de la Autoridad de Energía Eléctrica. Usted emitió un voto disidente que establece algunos lineamientos y yo quiero empezar con el que me parece súper importante desde el punto de vista de la transparencia y de aquello que debe surgir de las investigaciones o de los compromisos que se hagan con dinero público para el pueblo. Tiene que ver con que esto no es un contrato que se haya discutido con la clientela. Usted le llama la clientela. Y yo he subrayado que la clientela de la Autoridad de Energía Eléctrica no son solamente los consumidores de a pie residenciales, sino también aquellos que producen desarrollo económico desde el punto de vista de sus negocios, etc. ¿Por qué usted quiso? Seguro. Ajá. Dígame. Y el mismo voto disidente dice que en nuestro caso es todo Puerto Rico. Claro. Debido a que la Autoridad de Energía Eléctrica es actualmente la única entidad que suple energía a todos los puertorriqueños. Uh-huh. Por lo tanto, un cambio importante y significativo en cómo la Autoridad de Energía Eléctrica opera debe de tener el insumo de la ciudadanía. En Estados Unidos, esto se practica todos los días, esto se llama public consultation. Uh-huh. Y esto lo desarrolla el regulador, en nuestro caso el negociado de energía. Y esto es bien importante porque el negociado de energía de Puerto Rico es el llamado a defender el interés público. Y según la ley 120 de 2018, según enmendado por la ley 17 de 2019, el negociado de energía tiene 30 días para emitir un certificado de cumplimiento con la ley 17. Este certificado de cumplimiento es necesario para que el contrato de alianza pueda proceder. De hecho, en la reunión de la Junta de Gobierno del miércoles pasado, se estableció y por el presidente de la Junta de Gobierno que ese certificado de cumplimiento, el negociado de energía lo emitió el 15 de enero, que fue el domingo. Uh-huh. Correcto, de enero, que fue el domingo que se llevó a cabo la votación de la Autoridad de Alianza Público-Privada aprobando ese contrato. Por lo tanto, el negociado de energía por lo menos tenía esa información desde el 15 de diciembre. Lo mínimo que pudo haber hecho el negociado de energía es poner unos lineamientos básicos de ese contrato. Y Carmen, los mismos los discutimos en la Junta de Gobierno, o sea, que es un contrato de alianza público-privada. ¿Ya? Que ese contrato de alianza público-privada es para la generación, para operar la generación existente de la Autoridad de Energía Eléctrica y para decomisar estas plantas, que son plantas históricas de la Autoridad de Energía Eléctrica, que salen de servicio, la mayor parte de ellos esta década. Eso se discutió en la reunión de la Junta de Gobierno el miércoles pasado. El negociado de energía pudo haber divulgado eso a mediados de diciembre, por lo menos eso, y otros elementos básicos del contrato, para que se generara una discusión pública en torno a los elementos básicos de este contrato. Porque desde mediados de diciembre para acá, la cantidad de información equivocada que salió, como que, por ejemplo, que este contrato era para nueva generación. Que no es cierto. Oye, eso pues no es cierto. Absolutamente no. Eso en la reunión de la Junta de Gobierno, el presidente de la Junta declaró, esto es un contrato que es para administrar la generación existente de la Autoridad de Energía Eléctrica y existente térmica. O sea, la que se produce por calor, ¿no? Por quemar combustible. Que son 17 No incluye las hidroeléctricas. Y eso se dijo y se hizo público. No las incluye. No las hidroeléctricas están excluidas. Fíjese. Y eso se discutió en la reunión pública. O sea, que de la Junta de Gobierno el miércoles pasado, que el negociado de energía, y es el punto de transparencia que estamos hablando ahora, pudo haber hecho público esos lineamientos básicos, más otros más,
para para que se pudieran discutir. ¿Cómo le digo? Para que la gente se pudiera expresar. Y otra cosa, el negociador de energía también pudo haber dicho, estamos evaluando las siguientes compañías, y quizás no dar el nombre de la compañía que era, pero dar los nombres de los 2 o 3 finalistas que había. Y si algún ciudadano tiene alguna información en contra o a favor de esta compañía, pues ¿tú no crees que es meritorio saberlo? Claro. Yo quiero empezar... Y yo digo ciudadanos, que pueden ser pero comerciantes. En Puerto Rico, el nivel de ciudadanos está hasta doctores, investigadores en las universidades, personas puertorriqueños que residen en los Estados Unidos, que tienen información de cómo técnica, operan estos sistemas. O sea, ciudadano no es el ciudadano necesariamente de a pie. Claro. Puede ser gente extremadamente experimentada, como pasa en los procesos del negociador de energía, que añaden un valor significativo a los procesos. Yo lo interrumpo. Porque si eso se hubiese hecho, que no se hizo con el contrato del operador de transmisión y distribución, definitivamente se pueden haber subsanado cosas. Claro. Y la razón por la cual tú haces público estas cosas es para subsanar cosas. Porque mucha gente se piensa con comentario público, comentarios de algunos sectores, no. Es de todo el que tenga información. Sectores altamente experimentados, claro. Sector de la ciudadanía, de todo el mundo. Y eso faltó. Y ese es el primer error. Déjeme empezar por algo que usted ha dicho de que esa vista del pasado fue pública. No fue pública. Ni siquiera se transmitió. No, fue pública. Fue pública a base de lo que la ley permite. Y es bien importante. ¿Y qué es lo que la ley permite? Vamos a empezar por ahí. ¿Qué es lo que la ley permite? Yo entendía que pública tenía que ser que fuera transmitida por algún medio que la gente tuviera acceso. No lo hicieron a través del internet. Lo que sucede, sí, fue por internet. Lo que sucede es, Carmen, lo siguiente, que la ley 17 prohíbe la discusión, y ese es el problema. Ese es un problema de la ley. Todas estas cosas que estamos hablando aquí, las podemos hablar porque se discutieron públicamente en esa reunión y fue transmitido por internet. Si no, la mordaza hubiese sido absoluta. Pero la Junta de Gobierno se discutió, estableció públicamente unos lineamientos básicos, que para qué era el contrato. Cuando el negociado de energía emitió el certificado de cumplimiento. En esa reunión se discutió también que este contrato tiene una partida de incentivos y se esgrimió públicamente los 6 criterios de incentivos que tendría este contrato. Mire para allá. Los 6 criterios de incentivos que tendría este contrato se discutió públicamente. Cuando usted dice que es pública, yo no estoy diciendo que fue transmitido por internet. Sí, pero fue como transmitido. Requiere la ley 159 fue transmitido del 2017. Fue transmitido del 2013. ¿Fue transmitido simultáneamente o fue transmitido después que ustedes terminaron con un video? Yo tengo entendido que así fue porque... Vivo. No, todo fue en vivo. Todo fue en vivo. Y es bien importante, y gracias, Carmen, por aclarar esto, todo fue en vivo. Lo que sucede es que la ley 17 del 2000, la ley 29 del 2009 prohíbe discutir particularidades públicamente de los contratos de alianza. Bueno, pues entonces pública no fue. Eso es lo más interesante. Sí, aquí Carmen, de lo que estamos hablando es de un defecto de la ley. Carmen, no. La reunión fue pública. Claro. Si no trae sustancia es como si nada, pública, ingeniero. A base de que la reunión fuera pública, es que yo estoy hablando aquí con usted, si no ni eso pudiera hacer. Claro. O sea, que sí, la reunión fue pública. La reunión fue pública. Hubo una discusión, exacto, que hubo una discusión de unos asuntos privilegiados que por la ley 29 de 2009 no se pudieron transmitir. Pues eso es un defecto de la ley, ¿entiende usted o no es un defecto de la ley? Es un defecto de la ley 29. Perfecto. Que hay que corregir y hay que corregir de manera inmediata. Claro, porque es como si nada. Yo le digo,
Es como si no hubieran hecho público nada. Usted sabe la reunión que no fue pública. Usted sabe lo que no ha sido pública. Las reuniones confidenciales que el negociado de energía, en mi entender, en violación con la ley, ha llevado a cabo. Porque el negociado de energía ni eso ha hecho. La Autoridad de Alianza Público-Privada no ha hecho ninguna reunión pública y el negociado de energía ha mantenido todo bajo confidencialidad. Claro, ahora sabemos que lo tuvieron. La única entidad de gobierno que transmitió su reunión, claro, hubo una parte que debido a las restricciones de la ley 29 no se pudo hacer pública en su totalidad, pero la reunión fue transmitida en vivo. Se dio un resumen en vivo de los eventos y después se transmitió el voto en vivo y públicamente y en vivo yo mencioné que iba a ser públicamente mi voto disidente, lo cual hice. Claro. Y eso fue dicho ahí en la reunión. Se transmitió, ese voto se facilitó a la Autoridad de Energía Eléctrica y fue la autoridad que lo publicó. Lo tuvo que publicar, claro, bueno, ese es el procedimiento, se supone. Pero yo quiero ¿dónde están los detenerme. votos públicos? ¿Dónde están los votos explicativos de los demás miembros del interés público? Usted es un miembro. Lo que le quiero decir pero es perdóneme, pero ingeniero, vamos por parte. Cuando usted me dice que Carmen, hay otros. muy importante. Bueno, pero muy, está muy bien, importante. pero es que yo estoy tratando de. Los otros miembros del interés público en la Junta de la Alianza Público-Privada. A eso iba. Ese es precisamente el desbalance que hay en la discusión ahora, porque ha sido a posteriori. Seguro. No es anterior. Perfecto. Yo voy a ir entonces, después que salimos de el asunto si fue pública o no fue pública, usted ha establecido que le parece que hay un defecto en la ley, o por lo menos limita la capacidad de la discusión pública. Volvemos, estamos hablando de fondos públicos. ¿Alguna vez eso se ha discutido al interior de la Junta de la Autoridad, traído por usted o traído por otros miembros, de que esa ley hace imposible la discusión pública con los gobernados? En el caso de Luma Energy, aunque usted se dio un proceso diferente, la reunión en su totalidad fue pública. En su totalidad. Y fue una reunión conjunta entre la Autoridad de Alianza Público-Privada y el negociado la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica que se llevó a cabo en el Centro de Convenciones. Exacto. Y esa reunión se grabó y se publicó en su totalidad. No hubo esta cuestión de segregar una parte para aquí y para otra. Esa situación no la hubo. ¿Y por qué en esta ocasión la hubo? Pues por la prisa. Porque se trató de hacer todo en un corto tiempo, en el mismo momento, se trató como que de condensar todo. Y ahí es que donde surgen este tipo de situación, donde surgen estas cosas que son en contra del interés público. Aún en el contrato de Luma, que tan ampliamente fue criticado, la Autoridad de Alianza Público-Privada publicó su votación, por lo menos la votación la publicaron y fue grabada. Eso se llevó a cabo en junio del 2020 en el Centro de Convenciones. Fíjese, y fue pública esa votación. Fíjese que... Y aún en este evento no fue público. Ahora, hay una ley que es la ley 159 del 2013 que requiere a todas las agencias de gobierno publicar la discusión de los asuntos que no estén protegidos por ley públicamente de estos eventos. Y ahí vemos como la Autoridad de Alianza Público-Privada falló en el cumplimiento de eso, falló grandemente, porque de la Autoridad de Alianza Público-Privada no se sabe nada. No se sabe nada, no se publicó nada, cuando la ley 159 de 2013 no hace excepciones. Y aquí lo que estamos hablando, si tenemos aún leyes malas que no sirven bien al gobierno y como usted bien dice, no permiten una completa divulgación de los elementos públicos, lo mínimo que se debe de hacer es publicar lo que la ley permite. ¿Usted no cree? Claro. Eso fue lo que hizo la Autoridad de Energía Eléctrica.
La Autoridad de Energía Eléctrica, en su reunión de la Junta de Gobierno, publicó lo que la ley permitía publicar. Otras agencias de gobierno, ni eso, cero. Y eso es altamente criticable. Ingeniero, yo he dicho acá que hay una teoría en derecho, o por lo menos hay, en la práctica. Los jueces, que son los que interpretan las leyes, manejan la interpretación de la ley, obviamente, a partir de su análisis, y pueden interpretar la ley incluso yendo más allá de lo que se conoce como el escrutinio estricto, etc. Yo le pregunto, ¿hay algún interés de elemento particular, usted u otra de las personas de la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica, o ha habido en el pasado, desde su experiencia, para retar lo que dice esa ley de que ciertos asuntos no se deben discutir públicamente? Pues eso es un asunto de la legislatura, eso le compete a la legislatura. No, yo estoy eso hablando. Le compete a la legislatura. Bueno, la legislatura legisla, yo estoy clara, la legislatura crea las leyes, pero ¿no es mejor ir más allá del reto por lo que ustedes o alguien pueda entender? He sido vocal. Claro, usted ha sido vocal públicamente, Carmen, en expresar que la ley 120, que es la raíz de todos estos males, debe ser derogada. Porque mire lo que pasa, Carmen. Aquí no estamos hablando, mire, Dios quisiera que ese fuera el único problema. Pero ese es usted, yo le pregunto, ¿hay alguien más? ¿Hay alguien más? La puntita del iceberg. Perdóneme. Mediante ¿Hay la alguien? ley 120 Perdóneme, del 2018. ingeniero, déjeme una pregunta para dirigir la discusión en esa base que usted va a traer. ¿Hay alguien más en la Junta que se ha cuestionado eso o lo han podido conversar en esas reuniones públicas? No, la única persona que trae estos temas soy yo. Perfecto. Eso es públicamente sabido. Okay. O sea, mire, porque aquí lo que pasa es lo siguiente. La ley 120 del 2018 le transfiere el poder de establecer contratos de alianza, o sea, estos contratos público-privados, y aún el establecer la política pública de cómo se establecen estos contratos a la Autoridad de Alianzas Público-Privadas. Claro. O sea, se define un término, transacciones de la Autoridad de Energía Eléctrica, que es un término como que medio zafacón, un término muy amplio. Así y ahí se definen todas las transacciones que pueden ser transacciones de alianza público-privada y se le transfiere a la Autoridad de Alianza Público-Privada, que nosotros normalmente en la calle se le dice P3, aún el derecho de hacer la política pública, mira esto, Carmen, aún de ejercer la política pública de cómo se llevan a cabo estos contratos y de decidir cómo se llevan a cabo y cómo se ejecutan. Por eso es que pasan las cosas que pasan. O sea que aquí la génesis, la ontología del problema es la ley 120 del 2018. Del 2018. Ahora mismo hay una discusión a partir de un informe que surge precisamente hoy de lo que debe ser política pública de Puerto Rico en el manejo de la producción de energía. No lo pone en los combustibles fósiles, todo lo contrario, energías renovables. ¿Cómo le parece a usted que esto coincide o no coincide con la política pública que se está discutiendo ahora mismo de una privatización que propone quizás todo lo contrario en términos de la generación? Lo primero que dice este informe es que para desarrollar un ámbito de equidad energética, exacto. Aquí usted no sabe qué dice, que se debe llevar una amplia discusión con la pública. Ciudadanía. Claro. Pues con todos los sectores. O sea que ese reporte empieza por ahí. O sea, que se debe llevar una amplia discusión. Ahora, eso obviamente es para mí, es llamarle la atención al gobierno de Puerto Rico. Oye, esto no se está haciendo. Claro. Aquí hay leyes que prohíben el tener una amplia discusión y aún lo mínimo que se permite discutir, solamente una agencia de 3 lo hicieron.
que fue la Autoridad de Energía Eléctrica, que discutió lo mínimo que se permitía discutir públicamente. Las otras dos, que fue Negociado de Energía y la Autoridad de Alianza Público-Privada, no hicieron eso. Y el negociado de energía es importante, es el llamado. Por eso comencé la conversación con esto. Con el negociado, claro. El llamado a hacer esto es el negociado de energía. Y aquí da vergüenza que ahora el foro, la luminaria, el gran foro de la transparencia en Puerto Rico, dentro de las miles de trabas que hay para hacerlo, que lo limitan grandemente, como usted viendo establecido aquí, ha sido la Autoridad de Energía Eléctrica, que se caracterizaba por lo contrario, ¿no? Y ahora la Autoridad de Energía Eléctrica ha sido quien ha divulgado lo poco que se ha conocido de este contrato, y el negociado de energía simplemente no hizo su trabajo en establecer esos lineamientos, en promover esa discusión pública, porque ellos sí tenían la facultad en ley de hacerlo, y de ejecutar y de aplicar esos comentarios al contrato y modificarlo de ser necesario. Eso no se hizo. Claro. Así que eso es lo primero que dice el contrato, el estudio Puerto Rico 100, que dice las cosas, el estudio Puerto Rico 100, con una gran participación ciudadana, y ahí pues no se está haciendo eso. De hecho, ahí se empezó con el pie izquierdo. La secretaria Glanholm dice que viene a Puerto Rico en las próximas 2 semanas, no a reunirse con el gobierno, a reunirse con las comunidades. O sea, sí, no, ¿hasta creo dónde? Que la semana que viene ahí está la reunión de Puerto Rico 100 también. Acá, exacto. Sí, fíjese que yo lo voy a traer a otra función que usted tiene, que yo le soy honesta, la desconocía hasta que usted no me dijo que era el presidente de la Sociedad de Planificadores. Sociedad Puertorriqueña de Planificación, sí. Sociedad Puertorriqueña de Planificación. Que en el 2024 cumple 70 años. 70 años. Sociedad histórica en Puerto Rico, sí. Estamos hablando de transparencia. El gobierno de Puerto Rico en el 2019 se embarcó a las millas en establecer un proyecto de reglamento conjunto que cambia cómo se ejecuta la actividad social en Puerto Rico desde el punto de vista de permisos, qué se permite, qué no se permite, cómo se desarrolla la ciudad, cómo se desarrollan los espacios públicos. Precisamente con bien poca oportunidad o capacidad de que la gente se moviera a manejar desde el punto de vista de la opinión de unos y otros, como usted bien ha dicho, personas con capacidad porque son expertos en el tema, y con personas que sencillamente no conocen al día de hoy, que les cambiaría la vida del entorno donde viven, mucho de lo que se dice en los cambios de ese reglamento conjunto. ¿Esto no le parece a usted que es una manera de gobernar desde, hasta cierto punto, desde la autocracia dirigido, o sea, un dirigismo gubernamental, que el país no se entera hasta que no están aprobados los cambios en los diferentes elementos que dirigen la vida del país todos los días? No, definitivamente hay unas grandes deficiencias. De hecho, el periodo de comentario se extendió hasta el 21. El viernes pasado, el viernes 20, Exacto. Y se extendió hasta el 21 de febrero. Y los que están escuchando esto, pues sepan que ahora hay hasta el 21 de febrero para emitir comentarios. Pero aquí, Carmen Enid, lo más importante es el enfoque equivocado que hay al sistema de permiso. Aquí, imagínate una intersección vial, un cruce, como le llamamos aquí. Exacto. Donde hay un semáforo. Y ese semáforo, pues, la naturaleza a las 7 de la mañana es que vas a tener un alto tráfico en ese semáforo. Entonces la ciudadanía, y estoy haciendo esto a manera de ejemplo, se empieza a quejar por los tapones de ese semáforo. Y viene un erudito y dice, la solución es quitar el semáforo. Imagínese si en las intersecciones de Puerto Rico a las 7 de la mañana no tuviésemos semáforo. Pues lo mismo pasa con nuestro sistema de permisos.
el problema no es el sistema, es que tenemos un sistema que hay que mejorarlo. Y me explico. Aquí en Puerto Rico tenemos diferentes usos. Tenemos usos residenciales con varias intensidades. Aquí tenemos centros urbanos, aquí tenemos suburbios, urbanizaciones, aquí tenemos casas en la ruralía, aquí tenemos diferentes usos, variados usos residenciales, primer, segundo piso, condominio, variado. En el nivel comercial también tenemos el comercial pequeño, la panadería de la esquina que está en la urbanización. Tenemos esos diferentes usos. En el industrial también está el industrial liviano, que no hace ruido, que es el industrial que trabaja una operación que es más armoniosa con el desarrollo de un centro urbano. Está el industrial pesado, que eso ya es otra cosa, ¿no? Y aquí en Puerto Rico, a diferencia de nuestros vecinos caribeños, tenemos esa variedad de usos. Pero aquí en Puerto Rico se nos complica una cosa más, Carmen, y es que tenemos diferentes formas. Y me explico, usted va por Santurce y usted ve ese típico edificio de Santurce y por varias áreas de Santurce. Usted va en Sagrado Corazón, usted va en Atorrey y usted ve que cada de esas áreas tiene diferentes formas. Y en particular en el Santurce, podríamos decir por allí, en la intersección de la H-Tot, vemos un sinnúmero de edificios desde la H-Tot hasta Miramar, y esa área de la Ponce de León y la Fernández Junco, que los edificios colindan con las aceras. Tú estás caminando en el edificio como cualquier centro urbano y la fachada del edificio da para la acera. Eso es una forma. Y aquí en Puerto Rico, de momento, viene un interés privado en particular y quiere hacer un fast food. Y lo digo de manera de ejemplo. Quiere demoler 2 cuadras y hacer un tremendo parking allí. Eso rompe la forma de áreas de alta densidad. Y aquí no hemos entendido que nosotros, aunque somos una isla pequeña en el Caribe, 100 por 35, tenemos las complejidades de una ciudad como Nueva York. En Nueva York y en muchas otras áreas, en Madrid, en muchas otras ciudades, se han implementado lo que se llama un sistema de permiso a base de forma y uso, que no solamente es la forma, sino es el uso. Yo no me puedo imaginar en la Gran Vía o en la Quinta Avenida en Nueva York, que son usos comerciales, un fast food con un gran parking como están en los suburbios. Pues aquí en Puerto Rico, debido a que no tenemos un sistema claro de permiso y que cuando un interés en particular quiere hacer algo, le achaca las culpas ampliamente al semáforo, ¿no? Al sistema, en lugar de ver los médicos, pues tenemos esas disimilitudes de formas. Y nosotros estamos de nuevo en un centro urbano de alta densidad y de momento vemos o una farmacia o un fast food con un gran parque y uno dice, eso como que no pega, ¿verdad? Y encima de eso no se lo comunican al país y nadie puede decir nada. Solamente y no se siguen los procesos, ¿no? Exacto, solamente pues lo sabemos. Reglamento conjunto lo sabemos cuando estamos ahí. Lo que busca es consolidar varias usos, lo que se llama en inglés se llama zoning, en español es calificación. Es una cuestión de lenguaje. Mediante el plan de uso de terreno, tú clasificas el terreno en urbano, urbanizable y rústico con sus diferentes derivados, ¿no? Y dentro de esas clasificaciones tú calificas, lo en inglés se llama zoning, el terreno en acuerdo con el plan de uso de terrenos. Entonces, y eso se hace en base de un uso, pero también de una forma. Y aquí en Puerto Rico se había aprobado un reglamento en esa dirección, se llamaba el DOTFU, Distritos de Ordenamiento Territorial de Forma y Uso. Y este reglamento conjunto los deroga, que ya se había empezado a implementar en varios municipios de Puerto Rico. Esa forma lógica de tener, como se hace en Nueva York, en Madrid y en varias ciudades alrededor del mundo, 3 distritos básicos, residencial, industrial y comercial. Y tú los vas calibrando y los vas desarrollando por intensidades y por formas de uso. Por ejemplo, un distrito residencial que tenga la misma forma y la misma densidad va en un sitio. A la traga. Un distrito residencial que tenga la misma densidad, o sea, la misma cantidad de gente por estructura,
Y la misma forma, pues va en otro sitio, igual con lo comercial. Pero aquí en Puerto Rico no entendemos eso. Y eso nos ha hecho mucho daño, porque no entender eso hace que no resolvamos el problema. Porque No lo entonces entiende vamos a mucha uno de los gente. centros urbanos. No lo entiende el Vamos gobierno a de uno de Puerto los centros Rico. urbanos de Puerto Rico, que tienen más de 200 y 300 años, y pretendemos demoler Claro. 2 o 3 cuadras para construir un edificio que simplemente no va ahí, no por el uso, sino por su forma. Y si nosotros empezamos a respetar las formas en uso, oye, y sin esto es sin mencionar las áreas protegidas, Exacto. las zonas protegidas pero, y todo eso, imagínate, pero eso nos da un atisbo que el problema no está en la sábana, o sea, la calentura no está en la sábana, esto es más profundo. Aquí lo que hay que hacer es un sistema de permiso de forma y uso, ¿no? Como en Nueva York y en otras grandes ciudades, que tenga unos lineamientos claros y nos permita tener un sistema que funcione. No es eliminar el semáforo a las 7 de la mañana, es poner uno que funcione. Con esta pregunta me retiro, le pregunto. La calentura no está en la sábana. ¿Y qué es? Que no hay nadie en el Ejecutivo que se trate, que tenga esta mentalidad, que tenga poder y quiera establecer realmente un sistema de permisos que vaya acorde con nuestra sociedad, incluso con la geografía de lo que estamos hablando. Y usted ha explicado de cómo se debe conformar para ser productivo en el desarrollo de la ciudad y de los espacios. Los estudios están. Los estudios, estoy hablando de la gente. Estoy hablando de la gente, porque los estudios están en papel. ¿Quién lo va a ejecutar? Pues a eso iba. Las cosas están hechas. Como usted bien señala, lo que hace falta es gente que tenga, diría yo, es una combinación, Carmen, diría yo, de valentía con conocimiento. Hay que tener explicarle a la gente con valentía. Mira, lamentablemente, lo que estas personas proponen no se puede hacer por esta razón, ¿no? No hay esa combinación de valentía con conocimiento, escasea. Y eso es lo que tenemos, o sea, y diría yo un poco de principio, valentía y conocimiento. Porque Perfecto. Se puede tener principio y valentía, pero si no se tiene el conocimiento. Si no tiene el conocimiento, pues, exactamente. Ingeniero, le agradezco mucho. Tienes que tener principio, valentía y conocimiento para echar esto hacia adelante. Buenísima esas 3 líneas. Créanme que yo tengo un dicho acá en Bonita que decimos ponlo en la nevera. Principio, valentía y conocimiento. De eso deben estar hechos los nuevos políticos que dirijan al país. Gracias, ingeniero. Y vamos a seguir en comunicación porque hay mucha Gracias por la oportunidad. Gracias a usted. Seguro que sí, siempre a la orden. Gracias. Bien. Bueno, escucharon al ingeniero Torres Placa. Nosotros venimos ya mismo con el análisis. Bueno, ustedes han escuchado lo que tuvo que decir Tomás Torres Placa con todo lo que está ocurriendo en el asunto del contrato de la generación. No entró en más profundidad con relación al contrato porque dice que la ley en efecto se lo prohíbe, el contrato no está adjudicado, etcétera, etcétera. A mí me parece que hay 2 cosas que quedaron claras. Que el gobierno de Puerto Rico está haciendo precisamente lo que el gobierno de Estados Unidos ha dicho reiteradamente, incluso en el informe del PR-100, que sale hoy más o menos reseñado y que cuela las manifestaciones del gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, pero no lo confronta, precisamente con lo más importante, que es que ese informe dice que a donde primero hay que ir con relación a los cambios que deben haber en los sistemas de energía es a las comunidades. La semana que viene, Jennifer Granholm, la secretaria del Departamento de Energía de Estados Unidos, esa a quien Joe Biden puso por encima del gobernador de Puerto Rico en todo lo que tiene que ver con el proceso de rehabilitación de la red eléctrica y los proyectos de producción de energía. Cuando vino a Puerto Rico y 2 días más tarde, en medio del huracán Fiona.
viene a Puerto Rico a reunirse con sobre 90 comunidades alrededor de todo el proyecto que Casa Pueblo, y la entrevista que yo le hiciera a el director ejecutivo de Casa Pueblo, Alexis Mayor, me lo dijo sin ningún empacho, que estaba ya hacía un año reuniéndose con los científicos del Departamento de Energía de Estados Unidos porque estaban interesados en ver el modelo de Casa Pueblo. Y a pesar de eso, el gobernador de Puerto Rico se va para España con los influencers del Instituto de Cultura, con los influencers del gobierno de Puerto Rico, al baile, la botella y la baraja, para solamente anunciar que hay una empresa en Puerto Rico que va a hacer negocios en Cuenca. Y deja que toda la estructura del COR 3 y de las alianzas públicos-privadas, dirigidas por el secretario de Estado Omar Marrero, Manuel Lavoy en el COR 3 y Fermín Fontanes en las alianzas público-privadas, decidieran el futuro de la generación de la Corporación de la Autoridad de Energía Eléctrica con el contubernio de Lisa Ortiz y Eduardo Ferrer como representantes de los presidentes de las cámaras legislativas, Rafael Hernández Montañez y José Luis Dalmau. Yo creo que está claro que Torres Placa, con toda lo que ustedes vi y que ustedes comentaron, que obviamente no quería contestar, yo creo que él tiene un problema para poder entrar en la profundidad, pero me parece que está claro, aunque no lo diga quizás como nosotros quisiéramos que lo dijera, de que el gobierno de Puerto Rico va por un lado, que tiene un proyecto de privatización, no importa qué. Va a ser interesante cómo se va a encontrar precisamente con lo que supuestamente Jennifer Granholm ha dicho que no es el principio básico de un proyecto para la rehabilitación de la energía, del sistema de energía en Puerto Rico. Sobre todo con las renovables. Porque cuando yo vi que citan en ese artículo de hoy al gobernador sin confrontarlo con el asunto, sin poner un párrafo, el gobernador dice esto, pero la realidad es que va por aquí. Pero mientras, ¿qué es lo único que hacen los medios tradicionales? Producir lo que quiere decir el gobernador con una foto o dos fotos cuando está participando de la presentación del informe a través de la internet en esa comunicación que hizo a través de Twitter. Pero aquí los fogones están prendidos porque la gente no puede creer que hayan utilizado, fíjense cómo lo dijo claramente en términos cronológicos Torres Placa. El negociador de energía sabía esto hacía aquí un mes. El mismo día que Lisa Ortiz y la Junta, entre ellos de las APP, Francisco Párez, el secretario de Hacienda, Omar Marrero, Fermín Fontanes, se pusieron de acuerdo en bajar a discutir el contrato, que debe ser, mire, sin mentirle, debe ser mínimamente así de grande, los expedientes. Un domingo. Ese día, el negociado de energía también aprobó y dio el consentimiento, y el negociado tenía 30 días. ¿Para qué existe el negociado de energía si va a hacer lo que la Autoridad de Energía diga? Se supone que su trabajo es ser regulador. Me gustaría saber qué tiene que decir el presidente sobre eso. Lo están presionando y él se está dejando presionar. Esa no era la información que yo tenía del presidente del negociado de energía. Todo eso para decir que yo creo que está claro que el gobierno de Puerto Rico aprovechó las vacaciones de Navidad, aprovechó que la gente tiene un fogón prendido en todos los espacios del país y quería pasar un momento de Navidad como todos. Aprovechó eso para traer por la puerta de atrás el contrato de la generación. Y lo último, me parece que es lapidario. Y mire que le tuve que preguntar como 3 veces a Torres Placa, ¿qué usted quiere decir? O sea, que usted me quiere decir, porque él tiene otro sombrero que me parece todavía más importante. Y es el sombrero de ser el presidente de una sociedad de planificadores o de planificación de Puerto Rico, que están gritando desde el día 1 que lo que quieren es tajuriar y cambiar todo a favor de unos cuantos en el reglamento conjunto.
Si algo es importante en términos de que el país sepa que le quieren cambiar el reglamento conjunto al punto de que mañana usted puede tener una iglesia al lado de su casa. Si algo tiene que pasar por las manos y la conciencia y la cabeza del país es el reglamento conjunto, y no ha habido transparencia. La que era secretaria de la Junta de Planificación y Wanda Vázquez Garcet llamaron a vistas, las hicieron por internet. Las que hicieron fueron a 2 o 3 que se le prendió el fogón, en las que fueron mucha gente, porque hubo algunas que fueron concurridas, y sencillamente llegaron a San Juan, lo cuadraron y lo aprobaron. Ah, claro, siempre tienen un problema, porque es que además que no hay mucha sapienza ahí, no hay mucho conocimiento del procedimiento, sobre todo gubernamental. No lo llevaron al Departamento de Estado y se convirtió en un reglamento nulo, pero ya lo tenían cuadrado. Ahora, ¿qué están haciendo? Lo mismo. Ahora me imagino que se pusieron ya una alarma. Recuerda que cuando esté aprobado tenemos que llevarlo al Departamento de Estado. Claro, tienen un problema. Bueno, vamos a pensar que tienen un problema. No está planchada la legislatura de Tomás Rivera Chats y de Johnny Méndez. Esa era aquella, la del 2019. Esta no. Esta tiene otros elementos, a pesar de que hay muchos populares que piensan como los PNP. Y yo creo que en este análisis hay algo importante que hay que decir con relación a lo que está pasando en materia de la aprobación de la legislación, como hace alusión Torres Placa, que es que esa legislación precisamente tiene un elemento de trabajar a espaldas del país. Fíjense que ellos tienen que apagar la cámara y apagar el audio cuando están entrando en el nitty-gritty del contrato. Pues entonces eso no es público, como yo le dije, perdóneme, pues público no es, porque lo que yo necesito escuchar es lo que dice el contrato. ¿Y por qué digo que aquí se encuentra con un antecedente interesante? Porque pasó desapercibido, porque es que hay tantos fogones prendidos y pues yo quisiera tener la redacción de algunos medios tradicionales, pero no la tengo, ni tengo el personal, estoy solita. Y es que aquí hubo un informe de la Oficina del Contralor Electoral, hablando esta mañana, y mañana vamos a volver a hablar de eso. De hecho, voy a hacer un paréntesis para decir que recesó el tribunal hasta mañana, así que mañana a las 8 no se pierdan el análisis, porque estoy, mire, más clara que nada con relación a lo que pasó hoy en ese tribunal. Tengo mis notas y la verdad que está bien interesante. Nos acostamos pensando que el Ricky renuncia. Ricky sintió la presión del pueblo y era que los federales ya le estaban pisando los talones y se asustó con lo que venía. Vamos a hablar de eso mañana. Haces tanto a pesar de estar sola. Gracias, Ana Rosado. Es así. Aquí Víctor me dice que no sabe cómo yo puedo. Yo tampoco sé a veces, pero eso es personalidad y adiestramiento. Estos programas de hoy han estado on fire. Así es. ¿Y por qué yo les digo que hay que hacer alusión a lo que hizo la legislatura de Tomás Rivera Chats y Carlos Johnny Méndez en el 2019 con la ley, precisamente el Código Electoral? Recuerdan que aquello fue, mire, vamos a hacerlo rápido. En mayo del 2020 lo aprobaron, sin encomendarse a nada. Tuvieron primarias en agosto y hubo que hacer en julio, y hubo que hacer secundarias porque sabemos lo que pasó. Tomás Rivera Chats perdió y pues había que hacer secundaria. Los congresistas están presionando este embeleco eléctrico, lo están diciendo los mismos políticos de aquí. Bueno. Areli, saludos, interesantísimo, dice Areli. A esta hora siempre, gracias a Bayamón Heart and Lung Institute por apoyar el proyecto periodístico de Bonita Radio, la cooperativa de Vega Alta y Vanilla Gift Card. Gracias, gracias, gracias por estar siempre con este proyecto. Y recuerde, usted quiere un producto que se apegue al compromiso con el país, a la credibilidad, a la profundidad y sobre todo a la honestidad intelectual. Anúnciese en Bonita Radio, llámese a Marnie Ferrer o escríbale a mferrer@bonitasradio.net. David, saludos, gracias por eso, pero sobre todo compromiso con tu país y tu gente. Eso es así, Kenia.
Tomás Rivera Chatz está callado. Miren, me dicen que debe estar donde mismo estaba el domingo en Guabate, pero enterrado. No, esto es bien interesante. Yo quisiera saber qué va a decir mañana. No dejen caer el asunto del chat y Elías. Elías también debe estar, mire, fondillos a la pared. La culpa la tiene la gente que vuelve y vota por estos corruptos como Tomás Rivera Chatz. Hay de todo. Un 32% disminuyó en un 15% y hasta un 20% la elección del 2016. Así es que, ojo con eso, que yo creo que el país va aprendiendo. En el 2020, el Código Electoral de Puerto Rico, dicho por Walter Vélez, el Contralor Electoral, en una decisión que emitió el pasado 13 de enero. Yo quiero que la tengamos en pantalla para que ustedes, al igual que yo, vean. No, este no es el documento, es el que está, este es el documento de José Bernardo Márquez. Es el que, ese mismo, el que está circulado. Vamos al documento para que ustedes vean. Esto es el esfuerzo del Contralor Electoral por definir las querellas relacionadas con Salvemos a Puerto Rico. ¿Qué dice el Contralor Electoral que no pudo meterle mano al asunto de Salvemos a Puerto Rico, que ustedes saben que se constituyó con Joseph Fuentes Fernández, contratistas que donaron dinero a la campaña de Pedro Pierluisi en Puerto Rico y a la de Salvemos a Puerto Rico como ese organismo que se creó, ese super PAC, para apoyar el esfuerzo de Pierluisi a ser gobernador. Dice en su nota al calce número 7 el Contralor Electoral: debemos resaltar que la Asamblea Legislativa aprobó una enmienda a la Ley 222 que dificulta la fiscalización de los gastos coordinados entre comités de campaña. La Ley 58-2020 enmendó la definición de donativo, incluida en el artículo 2.04, para establecer que no constituye un donativo la mera presencia de aspirantes a candidatos en una actividad. Esta es la enmienda de otro aspirante, candidato, partido político, no será suficiente para concluir que un gasto es coordinado entre comités de campaña. Se presumirá que los gastos entre aspirantes en una actividad de otro aspirante, candidato o partido, no son coordinados, siendo tal presunción una rebatible. Tal y como sucede bajo nuestro ordenamiento jurídico vigente, coordinado, siendo tal presunción, tal y como sucede bajo nuestro ordenamiento jurídico vigente, la coordinación de gastos deberá ser interpretada de manera restrictiva y será necesario, oigan esto, un acuerdo escrito entre las personas autorizadas en los respectivos comités de campaña, mediante el cual se consigne la división de gastos entre los comités a tales efectos. Esa interpretación se retrotraerá a la vigencia de esta ley. ¿Qué les parece que hicieron el esfuerzo retroactivo? Le cambiaron el concepto al donativo, pero establecieron que tiene que estar por escrito el acuerdo. Díganme si eso no es una línea producto de la mente de los Tomás Rivera Chatz y los Carlos Johnny Méndez de la vida. O nos olvidamos de los creperos, de los trucos de la legislatura de Tomás Rivera Chatz y de Carlos Johnny Méndez, que tenían empleados fantasma. Que el director de servicio del área de ayuda al ciudadano de la oficina de Tomás Rivera Chatz, expresidente de la legislatura municipal de Bayamón, de Ramón Luis Rivera, hijo, está convicto y está cumpliendo cárcel por los contratos a que llegaba con los amigos del alma de los diferentes municipios en favor de Tomás Rivera Chatz. No nos podemos olvidar. Este es el contexto de esa entrevista que me parece que está clarísimo. ¿Y qué hizo hoy José Bernardo Márquez? El portavoz alterno de Victoria Ciudadana en la Cámara de Representantes. Pues fue y le dijo a la Cámara en la sesión: miren, yo quiero que ustedes se unan
a una solicitud de información pública sobre la privatización de la generación. Y son varios documentos. Tatito Hernández, Rafael Hernández Montañez, el presidente, no lo dejó terminar. Bueno, porque alguien levantó la objeción. Uno de los nuevos, esos populares, que en su casa lo conocen y le guardan comida, que no sé quién es. Casi estoy segura que es de la región de la montaña. No hubo una auditoría de esos fondos nunca, exactamente. Y vamos a la carta que le radicó José Bernardo Márquez en esa petición de información a la autoridad de las alianzas público-privadas. ¿Qué dice la carta? 1, 2 y 3, todo lo que yo quiero. Le podemos hacer un zoom que yo ahí mismo la puedo ver. Mire, toda la información pública relativa a... y vamos a la primera página porque quiero ver a quién se la dirige. La primera página siempre es importante porque aquí es donde dice, es usted, y yo soy un legislador y le estoy pidiendo información. Fermín Fontanes Gómez, director ejecutivo de la autoridad. Acceso a la información pública bajo la ley 141 del 19 sobre el proceso de aprobación de contrato de alianza para los activos legados de generación de la Autoridad de Energía Eléctrica. Le da toda la justificación. En un supuesto deber absoluto de confidencialidad para con el proceso. Eso es lo que han hecho, amparándose en que esto es confidencial. Le han negado a la legislatura de Puerto Rico y a cualquiera que lo solicite la información pública. Fíjense que eso fue lo que nos dijo también Torres Placa. Vamos un poco, si podemos subir para yo poder ver lo que más abajo, antes de ir a la segunda página. Precisamente cuando le dice, considero que es contraria, como representante considero que es contraria a los valores de sana administración pública. Pero este gobierno nos dice que es transparente. Que un proceso que tendrá un impacto tan directo sobre la vida de las personas se conduzca enteramente a sus espaldas y en cuartos oscuros. De hecho, en todo momento la confidencialidad del proceso se reserva para aquella información que constituya secreto de negocio, información propietaria o privilegiada del proponente. Más la administración Pierluisi, sin base legal alguna, le ha extendido a todas las facetas y detalles de la licitación, evaluación, selección, negociación y adjudicación del contrato. O sea, se excedieron de lo que realmente debe ser confidencial, pero no les importa. Y final, la opacidad absoluta de la administración en este tema es improcedente y no obedece a precepto legal alguno. Subamos un poco más, señor director, porque si no me quedo corta de poder leer lo último. Así las cosas en consecución de la política pública. Tiene que pasar al otro lado, señor director, porque si no, no la veo. La información es pública y le solicito formalmente. Me quedé un poco corta con las últimas palabras, pero así las cosas en consecución de la política pública de transparencia y acceso a la información. Le estoy pidiendo todo esto y vamos a ver qué le pidió. Mínimamente. Informe preparado y aprobado por el Comité de Alianza de la APP para el contrato o contrato de venta de los activos legados. Contrato preliminar negociado y aprobado por el Comité de las Alianzas Público-Privadas para el contrato de alianza. Acorde al artículo 5, conocida como la Ley de Datos Abiertos, las actas y minutas de las reuniones del Comité de Alianza de las APP. De acuerdo con ese artículo, conocida como la Ley de Datos Abiertos, las actas y minutas de la Junta de Directores de la APP. Las grabaciones de las reuniones de la Junta de Directores en las cuales se haya discutido el contrato de alianza o contrato de venta de los activos legados. Cualquier documento u hoja de evaluación utilizada por los miembros del comité de las APP para evaluar, aprobar o denegar la propuesta. A esto el Partido Popular dijo que no. Objeción. En lugar de convertirse entonces en una
resolución se convierte en una moción para entonces ir a votar. Vamos a esperar a ver cómo votan. Estoy segura que le votan en contra a todos los PNP y muchos de los populares. Esto es al día de hoy, gente. Y me dicen a mí que ya no se puede llamar que los PNP y los populares son igualitos. Hay que tener cuidado con la ley de equivalencia. Está claro. Ellos han tenido 52 jefes de agencia corruptos y convictos y los otros han tenido 4. Está claro. Pero en el 2023, en la hora en que estamos, a las 6:05 del día 24 de enero, alguien que me diga si una foto que está circulando de José Luis Dalmau entrevistado por uno de los entretenedores de la radio no es la misma que cualquier funcionario del Partido Nuevo Progresista que se llame hoy político electo. Contestan casi igual. Así es que me parece, Rita Guzmán dice, 2 alas del mismo buitre. Me parece que esto está contextualizado. Vamos a ver qué posibilidades tiene incluso José Bernardo Márquez de ir a los tribunales, si es que deciden ir a los tribunales, para pedir una información pública que hasta el momento nadie ha dicho que la va a dar. Nadie. El PNP escribió el manual de la corrupción organizada. El PPD intenta seguirlo. Dice Gladys Esther, saludos Gladys Esther, qué bueno que estás por ahí. Recuerden ese viajecito de emergencia en Panamá y las Islas Caimanes, Poloquiles, jamás olvidarlo. De hecho, tengo que decir que yo estaba en el aeropuerto el día que se fue para Panamá en medio del Ricky Renuncia. El entonces presidente del Senado, Tomás Rivera Chats. Mañana se le vence el plazo a la secretaria del DNA para otorgar documentación médico-veterinaria de los animales del zoológico. Lo último que tengo que decir, y voy a presentar un video, 2 videos. La intervención de la policía de Puerto Rico y en el área de Aguadilla y lo que están haciendo. Esto es escoltando a los camiones que llegan a esa construcción, que ya se asegura que se quedaron con un ramal, la construcción, el ramal 4488, de ese barrio en Aguadilla, donde ubica la Cueva Las Golondrinas, barrio Borinquen, y ubica la zona del antiguo muelle del Azúcar. Pero lo más increíble es que a pesar de que hay una orden de paralización, me dicen que los vigilantes le notificaron hoy a la gente del campamento Pelícano que no podía haber, pasemos al otro video, por favor, que no podía haber una paralización, que es la alegación que está haciendo el contratista, Carlos Román González, que tengo que decir que lo llamé hace un momento, me contestó el teléfono y me dio el teléfono de su persona de prensa, porque él no está autorizado a hablar. Así es que yo creo que vamos a tener pronto la historia de quién es esta persona y cómo es que se desarrolla. Y no quiero adelantar porque me dijo quién era su oficial de prensa, pero yo todavía, hasta que no hable con esa persona, no quiero decir quién es. Pero esa fue la destrucción del mogote. ¿Por qué? Porque a pesar de que hay una paralización desde abril, desde el 2022, el Departamento de Recursos Naturales no hizo nada. Hubo una orden de cese y desista que tiene que tumbar lo de las Cuevas Las Golondrinas. Pero con relación a lo demás, no ha habido seguimiento con OCPE. Y el Departamento de Recursos Naturales está sentado esperando que OCPE decida lo del permiso de demolición para no sé qué. No ha ido a los tribunales en contra de OCPE, no ha ejercido su función principalísima, que son la preservación de los recursos naturales. Y después le molesta a los analistas de la radio y a las analistas abogadas de la radio que uno diga que por eso es que no hay información fidedigna porque tienen a la secretaria y la secretaria se los echó en un bolsillo el otro día en una entrevista. Y no le preguntaron nada. Y no, porque a mí no me va a temblar la mano, pero secretaria, no es que le temble la mano, secretaria, es que ya no tiene mano.
desde abril del 2022. Y ahí está, el mogote destruido. Y la orden de paralización hablaba de paralización precisamente de movimiento de terreno. Ahí está. Alguien que me diga. Nosotros nos vamos a las 6 de la tarde. Hoy empezamos antes, nos quedamos un poquito más. Vayan a todas nuestras plataformas. Recuerden, si pueden, lo que puedan, lo que sea es bueno, donar a través de la plataforma de Bonita Radio, Fundación Periodismo Siglo XXI, ATH Móvil y PayPal en ambas, Fundación Periodismo XXI y Onda Virtual o Bonita Radio. Éxito. Nos vemos mañana, tempranito, que tenemos mucho de qué hablar del primer día de Anthony Maceira Saya, delatando incluso a su mejor amigo, Carlos Mercader. Hablamos de eso mañana. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por Vanilla Gift Card, Heart and Lung Institute del Bayamón Medical Center, Juana Díaz Coop y Vega Coop. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. Pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad.